un post suyo en el Facebook, que no era que usted estaba en contra de este sistema de imaginarse, ¿verdad? Sistema económico, de la economía social solidaria, sino que tenía usted ciertas preocupaciones al respecto de que se priorizara en el país, que como decía usted ahí en la nota. Bueno, nos explica un poco. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a los costarricenses. Efectivamente, nosotros como sector empresarial nunca nos hemos opuesto a movimientos como el cooperativismo, el solidarismo, mucho menos nos hemos opuesto al emprendedurismo, jamás. Si yo mismo vengo de ahí, hace 25 años que formé una empresa con $500. Todo eso lo apoyamos lo que está haciendo el MEIC para que las pymes y los emprendedores en su etapa inicial y durante algunos años tengan incluso un tratamiento diferente en cargas sociales y en materia impositiva. Todo eso lo apoyamos y lo seguiremos apoyando. Nosotros lo que queremos es que las cosas se ordenen y se hagan en el orden que deben tener. Y aquí básicamente es, bueno, si vamos a hablar de economía social solidaria, debemos definirle a los costarricenses qué es. Hay modelos y los hemos estudiado en UCAEP durante un año aproximadamente. Hay modelos como el español, hay modelos como el francés, hay modelos como el brasileño, otros como el venezolano, el salvadoreño, el boliviano, y son bastante diferentes, incluso unos a otros. Cuando nosotros empezamos como UCAEP a tener algunas alertas, no es porque nos queremos oponer a todo, y mucho menos a un concepto que vemos bien, que hemos estado viendo durante años. Nuestras cámaras afiliadas tienen a cooperativas como miembros de esas cámaras, entonces también cobijamos de alguna forma a muchas cooperativas dentro de la unión de cámaras. Aquí el tema es de definición y es un poco de cómo han abordado las autoridades este tema en Costa Rica. Y me explico. La primera vez que vemos el concepto escrito fue el año pasado, cuando el Ministerio de Trabajo saca la Estrategia Nacional de Empleo. En ese momento hay un pequeño capítulo que habla específicamente de la economía social solidaria. En ese capítulo, en ese momento, dicho documento dice cosas como tener lineamientos concretos para la contratación preferente a grupos, organizaciones y empresas de la economía social solidaria por parte de contrataciones del Estado. Entonces nosotros decimos, bueno, que alguien nos defina qué es contratación preferente. Nadie nos definió qué es contratación preferente. Entonces ahí decimos, bueno, falta un poquito de discusión. También habla fortalecimiento y creación de programas de asistencia técnica especializados. Bueno, ¿a qué se refieren? Y yo creo que en esto, y sobre todo ahora que venga don Maynor, creo que el orden es, primeramente, definamos qué se va a entender en Costa Rica, qué piensan las autoridades, qué piensan los diputados, a qué consenso se va a llegar, exacto, como para el modelo de Costa Rica de la economía social solidaria. Una vez definido eso, entonces ahí, y no antes, podríamos definir si es competencia del INAH o si es competencia de otras instituciones el abordar este tema. Tenemos a don Maynor vía telefónica, no sé si nos escucha, don Maynor. ¿Usted cree que podría por lo menos definirnos en primer término qué es la economía social solidaria desde el punto de vista que se está implementando? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la audiencia de 101.5 y de RTN Revista. Un saludo cordial para don Ronald y para todos ustedes. Sí, tiene razón don Ronald y efectivamente en esa etapa nos encontramos en este momento en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Nosotros iniciamos hace más o menos unos 8 meses un proceso de conocimiento, actualización, interpretación de los temas relacionados con economía social solidaria a lo interno del Instituto Nacional de Aprendizaje. Y en este proceso
Ya hemos realizado algunas reuniones, algunas charlas, algunos congresos, donde han participado empresarios, cooperativas, funcionarios del INA y funcionarios de otras instituciones de gobierno, del Ministerio de Trabajo y otros, donde hemos ido madurando poco a poco estos conceptos que hay que tenerlos muy claros, y perfectamente le entiendo a don Ronald y le entiendo a los empresarios su preocupación, y en ese sentido pues yo siempre he aclarado que en el Instituto Nacional de Aprendizaje estamos en esa primera etapa, todavía no le estamos dando cursos a las personas y no se sabe si les vamos a dar cursos a las personas, porque hasta que tengamos el plan diseñado podríamos empezar a dar cursos. Lo que pasa es que en algún momento se ha insinuado, o se ha confundido, o se ha malinterpretado que ya el INA está dando carreras de economía social solidaria o que está dando cursos a la gente, a los trabajadores, y de momento no estamos en esa etapa, estamos apenas en la etapa doméstica, interna, donde estamos interpretando, conociendo, formándonos a nosotros mismos y a nuestros funcionarios en este concepto, y coincide plenamente con lo que acaba de decir don Ronald, que primero tenemos que conocer de qué se trata, cuál es el concepto, cuál es el enfoque, y luego veremos cuál podría ser el abordaje, si es necesario desde el INA o no es necesario, o cuál sería nuestro aporte. Don Maynor, y yo quisiera decirle también a don Ronald la misma pregunta. ¿En qué momento pasó? Es decir, el INA tiene una gama de cursos amplísima. ¿En qué momento? Muy plural. Pero de montones de temas. ¿En qué momento pasó esto a ser un tema de debate público sobre si el INA debe o no debe dar un tema de estos? ¿Qué fue lo que pasó, don Ronald? ¿Es un tema ideológico? ¿Es un tema de coyuntura? ¿Cuál es el miedo alrededor? Tal vez no miedo, ¿cuál es el temor alrededor de ese curso que pueda brindar el INA, o en qué podría afectar eso? Okay, puntualmente? Igual la pregunta para don Mike. Sí, yo creo, y también tal vez me gustaría aprovechar y preguntarle a don Maynor, y con todo respeto, yo creo que aquí lo que está imperando es desorden. No es tanto si la discusión se debe tener o no. Primeramente, ¿dónde debemos tener esta discusión? Y menciono lo siguiente. Yo quisiera preguntarle a don Maynor si él conoce a fondo la Estrategia Nacional de Empleo, donde se habla de estos conceptos que al sector empresarial le preocuparon y nadie nos ha definido. Si don Maynor conoce un borrador de un proyecto que no llegó a más, pero ciertamente fue un borrador de un proyecto a solicitud del viceministro de Trabajo, financiado por la OIT y que salió en enero. Y nosotros se lo pedimos a la OIT y nos lo entregó. Si don Maynor conoce ese documento. Lo menciono porque el don Maynor hace una solicitud o una recomendación a la Junta Directiva del INA para ponerle el nombre de Centro de Formación Especializado de Economía Social Solidaria. Después, a solicitud nuestra o de los representantes de UCAEP, se le quitó el especializado, y la solicitud la hace don Maynor a la Junta Directiva del INA el 8 de diciembre del 2014. Sin embargo, estos documentos, que no sé si él los conoce, donde no se define, ahí tenemos la gran nebulosa, y vean lo que está clarísimo, el decreto ejecutivo, ¿cuándo se firma? Ayer, 16 de julio del 2015, el presidente de la República firma el decreto para declarar de interés público la economía social solidaria, que no sé si don Maynor conoce ese decreto, pero en ese decreto se dice que varias instituciones, incluyendo al INA, deben incorporar en su plan anual acciones para fortalecer el concepto. Pero eso salió ayer. Y el proyecto de ley que presentan los diputados, que no está en la corriente legislativa, el proyecto de ley se presenta ayer. Entonces ahí es donde yo digo, están haciendo que la cola mueva al perro. ¿Cómo es posible que salga un decreto el día de ayer, que salga un proyecto de ley el día de ayer, y desde diciembre el INA le cambia el nombre a uno de sus centros de formación, y ciertamente no hay una oferta académica a los estudiantes, pero sí hay todo un programa de formación hacia lo interno en el INA sobre un concepto que no está definido? ¿Y dónde tiene que estar esa discusión? La discusión debe estar, y ayer ya empezaron a hacerlo bien, un proyecto de ley donde ya se va
a tener una consulta pública, vamos a definir los costarricenses y todas las instituciones involucradas en el Congreso, que es donde debe ser. Esta discusión no es en el INA, todavía no. En el Congreso se va a definir y se va a consensuar y eventualmente se aprobaría un proyecto de ley donde ya Costa Rica define un modelo de economía social solidaria. Cuando eso suceda, tengamos la discusión en el INA, no antes, no hagamos nuevamente que la cola mueva al perro. En ese momento que se apruebe el proyecto de ley, se discute si el INA debe entrar en esa discusión y luego cómo debe entrar. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, se apresuraron, posiblemente se extralimitaron, y yo le plantearía… Vamos a incorporar a don Maynor, que ya se encuentra por acá. Buenos días, don Maynor. Don Maynor, ¿cómo le va? Bien. Un gusto saludarlo. Igualmente, don Ronald. Entonces, bueno, dice, si quieren repito, porque había yo sí te venía monitoreando. Dice Ronald que el INA se precipita por empezar a hablar antes de que exista decreto, que existan leyes. Y si conocía los documentos que mencioné, don Maynor. No, obviamente, a lo largo, primero, buenos días, ahora que estoy acá. Obviamente las cosas han venido, como bien lo menciona don Ronald, sucediendo paso a paso, y una de ellas es el decreto de ayer o la firma de este decreto. Pero sí, en el INA, como les dije hace un rato, vía telefónica, hemos venido a lo interno de la institución conociendo el concepto. Al igual que nos ha pasado con otros temas importantes en Costa Rica, donde el INA también tiene un liderazgo importante como equidad de género, como empleos verdes, que cualquiera diría, eso no es materia del INA. El INA tiene que dedicarse a formar técnicos y obreros y ya. Bueno, en realidad, siguiendo siempre el acompañamiento de OIT y el acompañamiento de Sinterfor en América Latina, el INA va respondiendo a todas estas tendencias. Bueno, aparece el tema el año pasado de economía social solidaria. No digo que aparece por primera vez, pero por lo menos se pone el tema de nuevo en el debate. Y lo que propusimos es, bueno, nosotros en el INA tenemos que ver de qué se trata. Hay que hacer un plan, hay que trabajarlo. E iniciamos con ese proceso. Ciertamente la propuesta de ponerle nombre a un centro que ya tenemos o que ya teníamos años antes en Los Santos, también pues fue una oportunidad, porque el centro de Los Santos se llamaba Centro Nacional Especializado Los Santos, pero no tenía nombre, o sea, era especializado en qué, ¿verdad? Entonces lo que quisimos, bueno, especializado en algo, ¿verdad? Como el tema estaba tomando importancia, le pusimos Centro Nacional Especializado en Economía Social Solidaria. Luego, bueno, obviamente en esa discusión están también los 3 miembros de los sectores empresariales que son parte de la Junta Directiva, y luego pues vimos que hubo cierta reacción o incomodidad o molestia. Se volvió a discutir el tema y se cambió a Centro Plurisectorial de Economía Social de Los Santos. En realidad ha sido como un tema de qué nombre le ponemos, ¿verdad? Porque estamos apenas en el proceso de conocer el tema de economía social solidaria, y probablemente puede ser que el tema termine siendo un tema transversal, como hablamos de equidad de género o como hablamos de empleos verdes, por ejemplo. O sea, no necesariamente el INA va a terminar dando una carrera, un técnico en economía social solidaria o algunos cursos específicos de economía social solidaria, sino que pareciera como que el tema se va a convertir, como lo estamos viendo, si en Costa Rica tenemos más de 50 años de tener estas figuras en nuestra economía y han convivido, como bien lo dice don Ronald, pacíficamente los modelos de un tipo y otro, pues simplemente es reconocerlos. Entiendo muy bien la preocupación del sector empresarial y esa es parte del debate, y es importantísimo que no se puede privilegiar uno sobre el otro. Eso sí está claro. No se puede, ese temor de que si a las cooperativas, por ejemplo, se les va a dar un privilegio a la hora de participar en un cartel, en una compra del Estado, pues no debería ser. Pero bueno, eso no me corresponde a mí, ya eso es en la Asamblea Legislativa, y eso es algo que hay que… Y esa molestia del sector, yo le vuelvo a preguntar, don Ronald, porque no me respondió la pregunta anterior. ¿Cuál es la preocupación, cuál es la molestia puntualmente con el centro especializado o el centro plurisectorial?
con el curso puntualmente, ¿cuál es la oposición puntual a eso, más allá de lo demás, que es donde he visto que se ha centrado mucho el debate? Sí, y don Maynor tampoco me respondió a mi pregunta. Voy a tratar de ser lo más puntual. En la Estrategia Nacional de Empleo que las autoridades lanzaron en agosto del 2014, venía una serie de características o atribuciones de las entidades de la economía social solidaria sin definir cuáles son y cuál es el modelo que se van a llevar en Costa Rica. Nosotros ayer que recibimos y que fuimos al evento organizado por el Banco Popular, recibimos el documento del proyecto de ley, lo dijimos en prensa y se lo dije incluso al diputado Morales Zapata. Vamos a revisar este documento con mente abierta, vamos a revisarlo con buena intención, sin ningún sesgo. Y esa es la revisión que vamos a hacer. Entonces no tenemos nada en contra. La molestia ¿No es un tema ideológico? Realmente, no es ideológico. Social solidario, socialista, izquierda. El punto es el siguiente, vea. Hay un orden de las cosas. Primero, los modelos de economía social solidaria son muy diferentes. Nosotros hicimos un estudio, reitero, y si uno toma el modelo español y toma el modelo de El Salvador o Bolivia o de Brasil, son muy diferentes, pero muy diferentes. Entonces, mi punto y mi pregunta es, bueno, don Maynor conocía el documento de la Estrategia Nacional de Empleo de agosto, conocía el borrador del proyecto que él mismo lo mencionó, que sacó la OIT en enero a solicitud del Viceministerio de Trabajo, conocía don Maynor el decreto ejecutivo que se firmó ayer, porque hasta ayer lo firmó el señor presidente, y si conocía este proyecto de ley que se hizo público ayer. Bueno, mejor que lo responda él, porque la propuesta que hace don Maynor del cambio de nombre fue en diciembre. Justamente por esas épocas, nuestra preocupación, y no era molestia, era en el sentido de que están poniendo atribuciones como que tengan prioridad en compras del Estado, que tengan un financiamiento diferente. Nos preocupa la salud del sistema financiero costarricense y no queremos que la economía social solidaria se convierta en unos años en la economía social de deudores. O sea, nadie, estoy seguro que ni Maynor ni el presidente, nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, número uno, definamos esto, tengamos la discusión en la Asamblea Legislativa, pongámonos de acuerdo, yo creo que es algo que nos podemos poner de acuerdo, y después de eso que las instituciones empiecen a tomar medidas. Esa es la molestia, no es ideológica. No es ideológica. Nos quedan 2 minutos, don Maynor, 1 minuto realmente, me dice el compañero. ¿Existió desorden? ¿Se hizo primero una cosa que la otra, como decía don Ronald, para finalizar? Bueno, hay que reconocer que probablemente el que tengamos un centro con un nombre que sea afín a economía social solidaria, viendo todo el debate que se ha generado, pues ahora uno dice, debimos haber tenido una pausa, ¿verdad? Pero es cuestión de que también en el INA muchas veces somos muy puntuales y vamos con un ritmo muy bonito. Y para contestarle a don Ronald, sí, los documentos de la Estrategia Nacional de Empleo y el de OIT, sí los conozco. Los más recientes, el decreto de ayer, pues salió ayer, ¿verdad? Y el proyecto de ley. Y el proyecto de ley, ayer lo repartieron, ayer me lo llevó don Luis Fernando Monge, que es miembro de Junta Directiva, y me llevó una copia que fue la que repartieron en el evento de ayer. Y estamos abiertos a seguir hablando de eso. En realidad no hay ahorita, no hay un distanciamiento ni un problema entre cámaras y el INA. Siempre hemos sido muy cordiales. Perdón que interrumpa nada más para que estos 15 segundos y muy a lo empresario. Tengamos algo puntual. Mi propuesta a don Maynor, y con la mejor de las intenciones, don Maynor, tengamos la discusión en el Congreso. Ustedes van a ir, nosotros vamos a ir, todo el mundo va a ir. Cuando esto sea proyecto de ley, implementémoslo en el INA como debe ser. Por ahora no es el momento y echemos un poco para atrás. De todas formas, ya dimos la pausa. Tenemos el proyecto de ley, tenemos todo. Vamos a seguir con este debate que es muy bueno. Gracias, don Ronald. Gracias, don Maynor. Con mucho gusto. Ya van a ser las 8 de la mañana y nosotros nos despedimos.